mañana estuvimos hablando de cómo el Señor activa las promesas y de cómo nosotros podemos mover la iglesia en este lugar para generar un crecimiento, que es una de las promesas del Señor. Generalmente cuando Él establece una congregación en algún lugar, ya sea aquí como lo hizo también en Moreno Valley, lo hace con promesas. Yo estaré contigo. Y cada uno de los rostros que vemos son respuestas a las promesas originales que Dios hizo a cada uno de los siervos en este lugar y en Moreno Valley y donde sea. Ustedes son respuestas del Señor. Y en esta noche quiero referirme porque en la mañana estuvimos hablando un poco acerca de las llaves para activar las promesas de Dios. Este mes vamos a estar hablando de las promesas, pero necesitamos saber cómo se activan. Aleluya. Y quisiera en esta tarde hablar y tocar un poquito acerca de esto. Recién el pastor José dijo, dejemos que el Espíritu Santo se mueva. ¿Qué significa eso? Pregunto, ¿no? Cuando nosotros utilizamos frases, y por eso viene el pastor dijo después, bueno, hemos dicho, nosotros a veces decimos frases que son buenos deseos. Pero yo no sé cómo lo está percibiendo usted eso. ¿Qué es para usted? Deja que el Espíritu Santo se mueva. ¿Qué es eso? Bueno, algo de esto quiero que dilucidemos en esta noche. Amén. ¿Tiene tiempo? Vino con tiempo. Y vamos a hablar acerca de la obra del Espíritu Santo, que es la clave para activar las promesas de Dios. Amén. Amén. Activando las promesas de Dios. Juan capítulo 14, versículo 26. Creo que esta es la llave maestra que usa el Señor para activar todas las promesas en Él, ya sea en el Antiguo o en el Nuevo Testamento. Porque necesitamos entender qué significa una promesa para poder activarla en nosotros. ¿Cuántos dicen amén a eso, no? O sea, tenemos promesas, la Biblia está llena de promesas. El apóstol Pedro lo dijo, ¿no? Tenemos que es un poco lo que dice ahí. Bueno, ahí está el texto, segunda de Pedro 1:4. Tenemos grandísimas promesas en él. Pero ¿por qué a veces la iglesia vive por debajo de ese nivel? Y a veces es simplemente porque necesitamos la llave para abrir las promesas de Dios en nuestras vidas. Dice así la palabra del Señor en Juan capítulo 14, versículo 26, más el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre. Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Esto lo dijo el Señor Jesús a sus discípulos antes de la crucifixión. El Consolador. Enviaré el Consolador, el Espíritu de verdad. En el capítulo 16 de Juan, versículos 13, dice, pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda verdad. Y así, el Espíritu Santo es el que actúa como el que abre todo esto para nosotros. ¿Qué es esto, hermano? Bueno, después de su muerte y resurrección, el Señor reunió a todos sus discípulos y les dio una promesa. Que esta es la promesa clave. Es la promesa clave para ellos. Y les mandó y les dice, esperen juntos
aquí en Jerusalén, la venida del Espíritu Santo. Quédense aquí, porque hay una promesa para ustedes, pero la van a activar en el momento que ustedes obedezcan y estén aquí. Oh, gloria al Señor. En la muerte y resurrección, hermanos, Cristo verdaderamente, en la muerte y resurrección de Cristo, verdaderamente el grano de trigo que Él había tomado en la cena, había sido enterrado, había sido molido, y de su interior había brotado una vida ilimitada. Gloria al Señor. El pan había sido partido, aleluya, y había sido entregado. ¿Qué faltaba entonces? Y yo creo que una sola palabra lo define: Pentecostés. Amén. Pentecostés. Históricamente, hermanos, Pentecostés era una fiesta judía cuyo significado no tenía un inicio en algún portento de Dios. Usted sabe que todas las fiestas judías nacían de algún hecho formidable que Dios había hecho en la antigua historia, en el antiguo pacto. Qué sé yo, el día de la Pascua, ¿no es cierto? Y todos esos días memorables que tenían los judíos en el tiempo. Sin embargo, Pentecostés no tenía un comienzo así. Es más, se desconocía un poco el comienzo de esa historia. Todas las fiestas hebreas se habían instituido, hermanos, para recordar algún momento memorable en la historia, no así Pentecostés. Su sentido, hermanos, en el Antiguo Testamento era dar gracias a Dios por los frutos, por las cosechas, y se celebraba 50 días después de la Pascua. Siguiendo la tradición, hermanos, el día de Pentecostés, el sacerdote del templo descendía hasta los campos de trigo. Y desde allí este sacerdote seleccionaba los mejores frutos, los mejores granos dorados, abundantes. Y él los tomaba en sus manos y los convertía, los molía, hermanos, y los molía hasta formar una harina suave. Bendito sea el Señor. Con esta harina el sacerdote entonces amasaba un pan. Gloria al Rey de Reyes. Amasaba el pan y acto seguido ponía el pan en el horno caliente y lo cocía. Cuando al fin ese pan estaba listo, este sacerdote retiraba el pan del fuego, aleluya, y llevándolo con ambas manos, lo dejaba sobre el altar de Dios como una ofrenda de acción de gracias. Ahora bien, la obra de Dios, hermanos, tiene siempre una dimensión objetiva y una dimensión subjetiva o experimental. Bendito sea el Señor. Me voy a explicar. Dimensión objetiva y dimensión subjetiva o experimental. Objetivamente, hermanos, objetivamente, Cristo en su muerte y su resurrección consumó plenamente el propósito de Dios. Amén. ¿Usted está de acuerdo con eso? Él completó plenamente el propósito de Dios. En Cristo, en Él, hermanos, la iglesia eterna en los cielos fue constituida, fue santificada, aleluya, fue perfeccionada y glorificada. Santo es el Señor. En este sentido debemos aceptar que la obra del Señor es perfecta, es absoluta. Nada puede serle añadida a la obra de Dios. Nuestra fe debe apoyarse, amados hermanos, en la verdad.
inconmovible de lo que Dios hizo en Cristo Jesús. Y entonces, a partir del hecho objetivo, surgirá la experiencia. Y aunque nuestra experiencia en la tierra, y ahí viene lo subjetivo, puede cambiar, la verdad misma, hermanos, la verdad misma permanece inalterable, aunque la experiencia en su caso cambie. Aunque la expresión tangible de la iglesia, o aunque la expresión tangible de determinadas personas en la iglesia pueda ser de decadencia. Amén. Aunque la expresión tangible de algunas iglesias sea el hecho de que están destinadas a desaparecer en algunos casos. Con todo, amados hermanos, permanece el hecho de que nuestro Señor y su obra jamás decaen. Aleluya. Jamás decaen y jamás cambian. Oh, bendito sea el Señor. Lo que era verdad ayer acerca de la iglesia, aún es verdad hoy y seguirá siendo verdad mañana. Por ello, hermanos, aún hoy, cualquiera sean nuestras circunstancias, siempre podremos volver al fundamento eterno. Aleluya. Y encontrar allí la misma riqueza, el mismo poder y la misma gloria que experimentaron nuestros hermanos el día de Pentecostés. ¿Por qué no? Aleluya. El Señor es el mismo ayer, hoy y por los siglos. ¿Por qué no creer que en esta noche, en este lugar, pueda haber un descenso, una gloria del Espíritu Santo en medio nuestro? Y no sea solo un deseo del corazón del pastor José o de cualquiera de nosotros. Que el Espíritu Santo se mueva. Eso es subjetivo. Bendito sea el Señor. Mas a través de esta promesa cumplida, Él desea que su iglesia sea una realidad palpable en medio de los hombres hoy día. Por esta razón, hermanos, si levantamos nuestros ojos, abandonando toda otra esperanza o fortaleza humana para contemplarle únicamente a Él en su trono de gloria, santo es el Señor, reconociéndole como Señor absoluto y soberano de nuestras vidas, aún es posible que la gloria de aquel principio sea restaurada hoy día en su iglesia. Precisamente aquel principio histórico fue Pentecostés. El aspecto objetivo de la obra divina estaba consumado, pero aún debía realizarse en el tiempo. Pues es la obra del Espíritu Santo cuando aquel día de Pentecostés, esa difusa fiesta de los primeros frutos, cobra un sentido distinto en esos discípulos. Oh, bendito sea el Señor. El trigo ha sido molido, convertido en harina y amasado. Por eso el Señor te quebranta una y otra vez. Oh, bendito eres, Señor. Pero aún falta un ingrediente esencial para convertirlo en pan. La masa requiere un elemento transformador. Necesita el fuego. El fuego que actúa dentro de ese pan para convertirlo en verdadero pan. Por eso el Señor Jesucristo dice en Hechos 1:8, que lo leíamos esta mañana: recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros, porque necesitamos, solamente a través del poder se ejerce ese efecto transformador que permite que nosotros demos testimonio.
Sin ese efecto transformador no puede haber testimonio. Oh, bendito sea el Señor. Espero que entiendas, iglesia, en esta noche. Por ello el Señor mandó a los discípulos a esperar. Durante 3 años esos discípulos habían sido partidos, habían sido molidos, habían sido amasados bajo el cuidado constante del maestro. Más aún les faltaba ese elemento transformador. Aleluya. Mientras Cristo estuviese con ellos, eran llevados a una dimensión de vida más alta. Pero apenas faltaba Jesús, estos hombres volvían a recaer en su antigua vida natural. La prueba de ello, hermanos, es que después de la resurrección, habiendo quedado solos, pronto volvieron a Galilea, a su antiguo oficio de pescadores. Por cierto, había en ellos una gran limitación. No obstante, Cristo les había hablado del Espíritu de verdad, bendito Espíritu de Dios, que vendría a morar con ellos para siempre. Y Él les dice, les conviene que yo me vaya. ¿Por qué el Señor hizo esta afirmación tan extraña? Les conviene que yo me vaya, pues si no, el Consolador no vendrá a vosotros, mas si me fuere, yo lo enviaré. Era necesaria la presencia del Espíritu Santo de Dios, porque era el efecto transformador. La razón es simple, hermanos. Aunque Cristo estaba presente en medio de sus discípulos, en su interior, esos discípulos continuaban siendo meros hombres sin vida divina dentro de ellos. Santo es el Señor. Su relación con Él era de carácter externo. Y en rigor, no constituían todavía la iglesia del Señor Jesucristo. No, hasta que estuviese la misma vida de Cristo dentro de ellos. Entonces, ¿cuál es la clave para recibir la promesa? El vaso había sido preparado. Y en un aposento alto, 120 personas oraban sin cesar, esperando la promesa de su Señor. ¿De qué se trata esa promesa? Ni siquiera lo sospechaban. Oh, bendito el Señor. Simplemente esperaban, con sus corazones expectantes, vueltos hacia Dios. Y el escritor Lucas lo expresa de manera magistral en Hechos capítulo 2, versículos 1 y 2. Y él dice, estaban allí, estaban esperando una promesa que ni siquiera sospechaban de qué se trataba. Pero cuando llegó el día de Pentecostés, aleluya, esa era la señal del cielo, el día de Pentecostés, aleluya. Cuando llegó el día de Pentecostés estaban todos unánimes juntos y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio, el cual soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados, y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Aleluya. ¿Qué estaban haciendo esos hombres? Simplemente esperaban una promesa. Oh, santo es el Señor. Bendito sea el nombre del Señor. ¿Qué significado tuvo todo esto? Uno solo, un glorioso significado, que el santo y glorioso Espíritu Santo descendió del cielo y con su venida, aleluya, nació en el tiempo y en la historia la gloriosa iglesia del Señor Jesucristo, baluarte de la verdad. Nació, hermanos, un nuevo hombre celestial. Eso es la iglesia. Oh, santo es el Señor. Bendito sea el Señor. Porque el Señor es el Espíritu, dice Pablo. Así podemos comprender lo extraordinario, el extraordinario acontecimiento que tuvo lugar el año 33, allí en Jerusalén. Desde toda la eternidad del cielo estaba aguardando
ese momento, oh bendito Señor, la misma creación sometida a vanidad, dice Pablo ahí en Romanos, por el pecado, lo estaba esperando. Y si hemos entendido el propósito de Dios, no podremos menos que alabarle y glorificarle por lo que ocurrió ese bendito día de Pentecostés. Pero ¿qué aconteció realmente en Pentecostés? ¿Por qué es tan importante? Pues sencillamente porque ese día, oh bendito el Señor, ese día Dios tomó su propia vida. Dios tomó su propia vida y la vida de su Hijo liberada por la cruz y por la resurrección, y la plantó en aquel grupo de hombres que esperaba su llegada. Aleluya, más aún la derramó sobre ellos sin medida. Aleluya, hombres que esperaban su llegada, la derramó sin medida hasta rebasarlos por completo. Aleluya, en un instante aquellos hombres y mujeres fueron saturados, fueron sumergidos, fueron quemados, renacidos y vivificados a una vida celestial. El mismo resucitado Señor de la gloria había venido sobre ellos, pero ahora más íntimo y mucho más real que antes. Oh, gloria a Dios. Y ahora cada uno podía experimentarlo en lo profundo de su ser. Un río de inexplicable amor fluía desde su interior entre ellos, haciendo que cada uno mirara a su hermano como un ser de incontable valor para ellos. Santo es el Señor. Oh, gloria a Dios. Sin duda, hermanos, aquellos hombres habían sido injertados en el corazón de la vida. Y aquel río eterno que fluye desde el Padre hacia el Hijo y desde el Hijo hacia el Padre, pues la tercera persona de la Trinidad es el Espíritu Santo de Dios, había venido sobre ellos. Oh, santo es el Señor. De pronto, aquella vida que habían visto únicamente en Cristo Jesús, les había saturado a ellos. Oh, santo es el Señor. Ellos habían visto esa vida únicamente en Cristo, en su comunión con el Padre, en su amor con el Padre, en su obediencia, en su autoridad, en su poder y aún mucho más. Pero ahora estaba también dentro de ellos, desbordándoles por completo. Santo es el Señor. En tan solo un breve momento, amados hermanos, el Espíritu Santo había convertido a aquel grupo de hombres en la iglesia bendita del Señor, llamada a manifestar en la multiforme expresión y relación de sus miembros la vida y la autoridad de Cristo aquí en la tierra. Oh, tremendo, hermano. Santo es el Señor. Entonces, la promesa, hermanos, finalmente formaba parte del consejo eterno de Dios. A continuación, hermanos, quiero procurar entender más plenamente qué significa este extraordinario suceso. Si recapitulamos o si miramos hacia atrás en la historia, allá en el principio, antes de la creación del hombre, se realizó un consejo al interior de la misma deidad. Y ese consejo dice: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Con anterioridad hemos visto que la expresión hagamos establecía que la creación del hombre habría de intervenir la totalidad de Dios, es decir, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo de Dios. Ya hemos comprendido que dicho hombre, hermanos, aun cuando en el origen se refería a un Adán, en la historia
y sabemos que ese Adán, ese primer Adán falló, en la historia el Señor se estaba refiriendo a otro individuo, que no era un individuo específico, sino que se refería a un hombre corporativo, que tiene a Cristo por cabeza. Y esa es la iglesia. Hasta el momento hemos visto además cómo el Padre en el principio de todo el plan divino y el Hijo en quien su plan fue realizado, hermanos. ¿Quién es entonces, hermanos? ¿Quién es? ¿Cuál es entonces la obra distintiva del Espíritu Santo? Bueno, hermanos, quiero decirles que la obra de Dios es una e indivisible. Lo cual significa que tanto el Padre como el Hijo y el Espíritu Santo realizan una y la misma obra. Aleluya. En la eternidad pasada, el Padre diseñó un plan, un designio, que en el tiempo y en la historia consumó su Hijo en la cruz del Calvario. Y a continuación, la tarea específica del Espíritu consiste en tomar toda la obra perfecta de Cristo y aplicarla en la dispensación del cumplimiento de los tiempos en la iglesia, a fin de dar forma y realidad concretas a la iglesia, que es el cuerpo de Cristo. De esta manera la obra del Hijo es igual y equivalente a la del Padre, y la obra del Espíritu es igual y equivalente a la obra del Hijo. Aleluya. Y así como la obra de Cristo procede completamente del Padre, también la obra del Espíritu procede completamente de Cristo. Su presente misión consiste en tomar todo lo de Cristo, aleluya, y traspasarlo a la iglesia. Oh, gloria a Dios, a fin de vestirla, a fin de perfeccionarla, a fin de llevarla a la gloria como una virgen santa sin mancha. Por tanto, solo por intermedio del Espíritu Santo de Dios, la autoridad, la dirección, la vida y el poder de la cabeza, que es el Señor Jesucristo, se hacen presentes en todo el cuerpo. Oh, gloria a Dios. Por eso el Señor Jesucristo se adelantó a estas palabras. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él los guiará a toda verdad. Allí está la clave, hermanos. Él me glorificará porque tomará de lo mío y os lo hará saber, dijo el Señor Jesucristo. No hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Allí está la clave, en la obra del Espíritu Santo. Por eso dejemos que Él se mueva. Aleluya. El Espíritu a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas. Oh, gloria a Dios. El Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce. Pero ustedes le conocen porque mora en vosotros y estará en vosotros. Oh, gloria a Dios. He aquí el significado de Pentecostés. Cristo mismo se derramó en plenitud sobre aquellos hombres por medio del Espíritu Santo de Dios. Y así nació la iglesia. En el tiempo y en la historia nació la iglesia, que es el cuerpo de Cristo. Oh, bendito sea nuestro Dios. A partir de ese momento supremo, las palabras y obras, su muerte y su resurrección y la ascensión de Cristo adquirieron un nuevo poder en la vida de aquellos creyentes. Un velo cayó de sus ojos. El corazón se les aclaró y la gloria del Señor brilló allá adentro, en lo profundo de su ser, porque el Espíritu Santo de Dios estaba en acción. Oh, bendito sea el Señor. Hasta ese momento su conocimiento de Cristo era muy parcial, era muy limitado. A partir de entonces, hermanos, ellos pudieron conocerle como quien realmente es Cristo Jesús.
el Cristo, el resucitado, el Señor de la vida y de la iglesia, el soberano Rey del universo, el Alfa y el Omega, el principio y el fin de todas las cosas. Aleluya. Oh, gloria a Dios. Y siempre presente por medio de los suyos. Por esta causa, hermanos, cada vez que pensemos en el Espíritu Santo, consideremos esto. La totalidad de lo que Cristo es mora con su divina persona dentro de nosotros. Oh, santo es el Señor. Hermanos, no obstante, el Espíritu Santo, hermanos, porque hay algunos, y lamentablemente hay algunas escrituras que hablan mucho acerca del Espíritu Santo y su relación con el creyente, pero casi siempre lo muestran como una especie de amigo, de colaborador, de compañero de servicio. Pero, hermanos, el Espíritu Santo es alguien completamente distinto, pues Él es verdaderamente Dios. El apóstol Pablo nos dice lo siguiente en 2 de Corintios 3:17, pues el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Aleluya. Vale decir que el Espíritu está en la iglesia para expresar la autoridad, para expresar el señorío, para expresar la obra de Cristo sobre la iglesia. Él descendió para dirigir, Él descendió para vivificar, Él descendió para formar el cuerpo de Cristo. Por su divina intermediación, Cristo está presente aquí. Aleluya. Gobernando, está edificando su iglesia, está formando su iglesia todos los días, hasta el fin de todas las cosas. Por ello el Espíritu no actúa por su propia cuenta, hermanos. No actúa por su propia iniciativa, ni habla acerca de sí mismo, sino que revela y ejecuta la voluntad de Cristo en medio de los suyos. Sujetarse a la operación del Espíritu Santo es sujetarse a Dios. Bendito sea el nombre del Señor. De ahí nuestra mayor necesidad en el tiempo presente es experimentar su obra en lo interior, pues Él y solo Él nos puede introducir en la vida de ese Jesucristo resucitado. ¿Podemos ver la importancia de este asunto, hermanos? No estamos frente a una cuestión opcional, y lo veíamos eso en la mañana. El Espíritu Santo descendió en Pentecostés para asumir el mando de las operaciones en la iglesia. A partir de ese momento, la evangelización, la multiplicación, la extensión y el establecimiento de la iglesia corren por cuenta del Espíritu Santo de Dios. Santo es el Señor. Oh, bendito eres, Señor. Él mismo se ha hecho cargo de todo el asunto, pues como se ha dicho antes, solo lo que nace de sus manos puede ser llamado Iglesia de Jesucristo. Tal como Eva, hermanos, pudo ser formada a partir de la carne de Adán por las manos de Dios. Nada de lo que nosotros realicemos por nuestra cuenta tiene derecho a llevar ese nombre. Pues por mucho talento que usted tenga, pues por mucha imaginación que usted le ponga, pues por mucho esfuerzo que usted dé, por mucha capacidad que pongamos en ello, Él está aquí para revelar, para glorificar a Jesucristo en medio de su iglesia. Su objetivo es llevarnos a caminar en una íntima comunión con el Señor y a participar de la totalidad de su vida y de su obra. Esto es lo que reclama toda la atención del Espíritu Santo en esta época. Esta es la razón por la cual la iglesia del Señor debe avivar el fuego constantemente. Santo es el Señor. El Espíritu Santo, hermanos,
está aquí para llevarnos a eso. Oh, bendito Espíritu de Dios. Hermanos, toda la gracia de Cristo ha sido depositada por el Espíritu. Pero necesitamos como iglesia el elemento transformador. Porque el elemento transformador produce ese cambio radical. Produce lo que llamamos la conversión. Usted cuando conoció a Cristo, nosotros utilizamos el término usted se convirtió. Porque entendemos de que necesitamos ese elemento transformador que nos convierta en otra cosa. Nos convierta de ser seres perdidos en pasar a ser parte del nuevo hombre de Dios aquí en la tierra. Y para eso usted necesita el elemento transformador. Usted necesita tener la seguridad de esa llenura del Espíritu Santo de Dios para decirle: Señor, quiero tus promesas. Señor, activa tu obra en medio de estos tiempos. Yo quiero acceder a esas promesas tuyas, Señor, pero necesito ser transformado. Aleluya. Y esto no es un acto que ocurre una vez, es un acto continuo que necesitamos constantemente ser transformados hasta llegar al momento en que estemos cara a cara con el Señor y estemos en plena gloria. Mientras eso no ocurre y mientras usted esté en el cuerpo de muerte, usted necesita el elemento transformador constantemente en su vida. Hermanos, el día que tengamos ese elemento transformador activado constantemente en nuestras vidas, esta iglesia no va a dar abasto. No va a ser necesario poner esos cordelitos en las sillas del fondo, hermanos, para evitar que los hermanos se sienten lo más atrás posible. Ya no va a ser necesario eso. Pero necesitamos el elemento transformador, hermano. Hoy día hablábamos con el pastor, estuve leyendo un artículo y hoy día muchos sacerdotes católicos se declaran ateos, pero ellos se declaran religiosos sociales. Ellos admiten eso. Nosotros somos religiosos sociales. No creemos en Dios, pero creemos que es buena la religión. Porque hace buena gente, porque hace que las personas convivan bien. Pero ellos no creen en Dios. Hermanos, es porque no han vivido el elemento transformador que hace que nosotros tengamos la vida de Cristo dentro de nosotros. Hermano, no podemos caer en eso. Y tristemente también debemos reconocer de que en la iglesia del Señor Jesucristo también tenemos algunos religiosos sociales que no sé si crean en Dios, hermano, pero les gusta la iglesia. No sé si creen en Dios, pero les gusta venir y cantar. No sé si creen en Dios, pero celebran Navidad, celebran el Día de Acción de Gracias, celebran la Semana Santa. No sé si creen en Dios. Hermano, necesitas un elemento transformador. Porque puedes tener a Cristo como lo tuvieron los discípulos, parado al lado de ellos, pero necesitaban algo más. Bendito sea el Señor. Necesitamos ese elemento transformador. Les invito a ponerse en pie. Voy a invitar a los hermanos de la... ¿O se fueron? Ah, no, ahí hay uno. Aquí hay otro, menos mal. Allá viene él. Santo es el Señor. Póngase en pie, hermano. Y quiero invitar a este lugar a todos aquellos hermanos que ya han recibido a Cristo,
que tienen la convicción de que el Señor está en ustedes, pero quisieran, así como los discípulos necesitaron ese elemento transformador en sus vidas, a venir a este lugar y postrados delante del Señor, decirle: avívame, Señor, vivifícame, Señor, necesito tu presencia, Señor. Espíritu Santo, ven, muévete con libertad, pero decirlo no como una frase, sino decirle: Señor, te puedo sentir, te puedo sentir.